Habría que... Hola, ¿bien, no? Bien. Ahí se ve. ¿Ah? Que lo proyecte. Pero tenemos la bandera. ¿Cómo? Que las banderas son porque ayer hubo graduación acá. Ah, ya. La comunicación efectiva reunida como si le presentaran sus igual son súper unidos. Gente latino. Sí, sí. Bien, muy buenos días. En honor al tiempo vamos a comenzar.
¿Cuánto dices tú? Bien, sí, ahí sí, ya. Oigan, muy buenos días, muchas gracias de verdad por su presencia acá. Como probablemente ya saben, la idea de este claustro está dividido en dos partes. En una primera parte, el profesor Claudio Pirantoy, que tengo aquí al lado, va a dictar una conferencia sobre la política en Dante, principalmente en demografía, ¿se entiende bien? Sí. Y durará unos 45 minutos con un tiempo para discusión y preguntas. Y lo que suceda, digamos, la idea es conversar académicamente en primer lugar. Y después de un café, vamos a pasar a una segunda parte en que yo les voy a contar cuál ha sido el trabajo en la facultad durante este año, cuáles son me carga la palabra, de hecho la puse entre comillas en la presentación, los desafíos del 2025 y al futuro. Y tratamos de empezar bien temprano, precisamente para que eso se pueda alargar todo lo que queda. O sea, acá la idea es que conversemos lo más libremente que se pueda, y eso es fundamentalmente el objetivo. Así que sin más, lo dejo con la conferencia de Claudio. Claudio Pirantoy es un profesor de la Dirección de Filosofía y Formación General. Una de las cosas que vamos a conversar en este claustro es que esa dirección va a pasar a ser formalmente una escuela de filosofía a partir del próximo año, entonces ahora va a ser profesor de la Escuela de Filosofía. Claudio es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Roma, La Sapienza. Tiene un doctorado en Historia del Cristianismo en la misma universidad y el doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes. Bien, gracias, Claudio. ¿Aló? Como verán, Sí. ¿Funciona? No. Tiene que prender. Ahí sí. ¿Aló? Sí. Ah, sí, ahí sí. Bien, muy buenos días. Mucho gusto en al menos empezar a conocernos. Yo llegué acá hace relativamente poco y bueno, le agradezco a Gonzalo la invitación. Vamos a hablar un poquito de Dante, el pensamiento político de Dante. Voy a mostrar unos textos, básicamente vamos a comentar unos cuantos textos. Los voy a poner un poquito en contexto porque para entender un poco mejor el pensamiento de Dante, igual, el pensamiento político en particular de Dante, igual hay que saber un poco algunas coordenadas como del pensamiento político medieval en general, aunque bueno, supongo que ya saben de eso, pero vamos a refrescarlo en algunos textos en particular en lo que se refiere a la relación entre poder civil y poder espiritual, porque ese fue después la gran preocupación de Dante, ¿no? Vamos a empezar leyendo algunos textos mucho más antiguos. Bueno, este es Dante. Ah, perdón, yo cambio. No, sí, vuelve a la primera. Sí, bueno, ahí vemos a Dante con su archienemigo Bonifacio VIII, ¿no? Es el papa con que le tocó más, diríamos, polemizar. Que marcó también su vida y también su vida política, ¿no? Dante tuvo una vida política bastante, muy corta, pero bastante intensa y que terminó muy rápidamente con el exilio de Florencia y actor principal dentro de este movimiento que llevó al exilio de Dante estuvo precisamente el Papa Bonifacio VIII. Bueno, y eso lo llevó a reflexionar precisamente sobre la relación entre poder civil, ¿no? y poder espiritual. Bien, cámbiala nomás. Sí. Bueno, aquí vemos al emperador Constantino junto con el Papa Silvestre. Estamos en el siglo IV, podríamos decir que esta historia, digamos, empieza en el siglo IV, ¿no? en la época de Constantino. Según un documento, el famoso documento de la donación de Constantino, ¿no? el Constitutum Constantini, Constantino habría sido curado de la lepra, habría recibido un milagro de parte del Papa Silvestre, y después se habría retirado en cuanto a su poder político hacia Constantinopla y habría otorgado entonces incluso el poder temporal, ¿no?
sobre Italia y las provincias occidentales al Papa y al papado y a sus sucesores. Bueno, este documento es probablemente, o sea, seguramente ya se demostró que es una falsificación de época carolingia, pero gran parte de las personas en la Edad Media lo tomaron como bueno, y entre ellos Dante, ¿no? Dante no polemiza con el documento en cuanto a su autenticidad, pero lo va a impugnar después en cuanto a su validez. O sea, él dice, aún siendo auténtico, no, es nulo por los motivos que después él analizará en el De Monarquía, que es la principal obra política de Dante. Bueno, junto con la Comedia, que es una obra política también de principio a fin, ¿no? Siempre está preocupado Dante por el tema político. Aquí están los versos, de hecho, del infierno, del Girón de los Simoníacos, ¿no? donde él también se queja de Constantino, ¿no? Ai Costantin, di quanto mal fu matre, non la tua conversión, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre, ¿no? Esto es Dante hablando a un papa que encuentra ahí en el infierno, en el Girón de los Simoníacos, y le hace una larga como requisitoria donde acusa primero que todo a Constantino, que evidentemente no es que lo descalifique totalmente, él se convirtió, ¿no? Dice, de cuánto mal fue madre, no tu conversión, o sea, tuvo aspectos positivos, se convirtió, la conversión del imperio, pero en particular la dote que de ti tomó el primer papa rico, ¿no? O sea, las donaciones que efectivamente, eso sí son auténticos hechos históricos, ¿no? Las donaciones que efectivamente Constantino hizo a la Iglesia Católica, donaciones en terrenos para construir iglesias, financiación de iglesias, y entonces se constituyó un patrimonio conspicuo de la Santa Sede, que después dará origen a este peligro de mezcla entre el poder civil y el poder religioso en todos los siglos siguientes, ¿no? Bueno, y el poder político que incluso empezaron a tener los obispos en tiempo de Constantino, y que después siguieron teniendo mucho más después del colapso del imperio en Occidente, ¿no? Bien. Bueno, el primer documento que tenemos aquí es la carta del Papa Gelasio. Estamos ya más de un siglo después de Constantino, a finales del siglo V, y ya no existe, claro, emperador en Occidente. Estamos después del último emperador de Occidente de 476. Entonces Gelasio, el Papa, se dirige al emperador que está ya en Constantinopla, ¿no? Y entonces aquí hay una primera, es muy interesante este documento porque tiene ya esta sistematización de las dos instituciones, ¿no? Por las cuales se rige el mundo: la sagrada autoridad de los pontífices y la potestad regia, ¿no? Y que, bueno, aprovechando de que están lejos, ¿no? Evidentemente, para el Papa eso al comienzo no fue algo agradable, ni mucho menos, porque tuvo que hacerse cargo, ¿no? de asuntos políticos que no le agradaban. Pero aquí el Papa en el fondo muestra que hay dos esferas, ¿no? Si bien tú presides al género humano en cuanto a la dignidad, sin embargo agachas el cuello devoto ante los prelados de las cosas divinas, y de ellos requieres los medios de tu salvación. Entonces, ya en esta frase, ¿no? Se muestra la dificultad del tema, ¿no? El emperador es el primero, es el que manda, ¿no? Tiene poder sobre todos, es el primero en cuanto a la dignidad sobre el género humano. O sea, le reconoce un poder, en el fondo, universal, que era propio del Imperio Romano, de la teología política del Imperio Romano, ¿no? Pero, sin embargo, tienes que agachar el cuello delante de los prelados de las cosas divinas. Entonces hay ámbitos en los cuales tú mismo, ¿no? requieres de los obispos y fundamentalmente del Papa, los medios de tu salvación, que finalmente es lo más importante. Pero aquí es importante notar que Gelasio no está para nada reivindicando una autoridad temporal. Lo que él está protegiendo es su autoridad espiritual. O sea, está diciendo: somos dos autoridades y yo no pienso poner en cuestión la tuya. De hecho lo dice acá. En cuanto se refiere al orden de la disciplina pública,
los mismos que presiden a la religión también obedecen a tus leyes. O sea, los prelados tienen que obedecer a la ley civil que viene del emperador, conociendo el poder que te es conferido por disposición divina. O sea, es Dios mismo que le confiere el poder al emperador. Y no lo hace como sostendrán después, en cambio, los papas posteriores y Bonifacio VIII, no lo hacen por intermedio del papa. O sea, no es el papa que es intermediario, ¿no? Sino que directamente Dios, ¿no? Le confiere al emperador el poder. Pero dice, agrega, no sea que parezca que en las cosas del mundo ellos se opongan a tal eminente sentencia. O sea, no parezca que los prelados se oponen digamos, a tu justa autoridad civil, pero, por otro lado, entonces, ¿con qué afecto, pregunto, te corresponde obedecer a aquellos a los que ha sido conferida la erogación de los venerables misterios? Entonces, por otra parte, tú tienes que respetar la independencia, digamos, del poder espiritual. Bueno, y esto le da, yo diría, un poco la característica a todo, digamos, en todos los siglos anteriores a Dante, yo diría hasta el siglo XII por lo menos, no es que sea el Estado que teme la injerencia de la Iglesia, digamos, en asuntos políticos, sino al revés. Digamos, es la Iglesia que está a la defensiva, que trata de defender, ¿no?, sus derechos, porque el poder político está acostumbrado, bueno, desde el Imperio Romano y desde todos los imperios antiguos, es el poder político que está acostumbrado a tener injerencia en la vida espiritual e incluso después de la conversión al cristianismo pretende seguir en el fondo con ese mismo esquema, ¿no? El propio Constantino y sus propios hijos, digamos, la dinastía constantiniana, etc., todos se sentirán ellos en el fondo los jefes no solo del imperio, sino que también de la Iglesia. Considerarán a los papas como sus súbditos y cuando no hacen su voluntad los llevarán presos y los exiliarán, etc., ¿no? El propio hijo de Constantino, Constancio, en el Imperio de Oriente, solo pocos años después, exiliará a muchos prelados, ¿no?, por oponerse o sea, por favorecer el Concilio de Nicea, ¿no? Y después también en Occidente el mismo Papa, ¿no?, será arrestado y exiliado, ¿no? Entonces es la Iglesia que está, digamos, tratando de defenderse de esta pretensión, no llamémosla así, totalitaria, como del poder laico. Bueno, y eso a nivel de la Iglesia universal, pero después también a nivel con el feudalismo y digamos, la repartición del imperio, la fragmentación en diferentes principados, a nivel de cada principado, cada príncipe, cada rey en Europa tenderá evidentemente a controlar el poder religioso, a nombrar los obispos que son de su confianza, etc., ¿no? Bien, pasa nomás. El Constitutum Constantini no lo vamos a leer ahora porque, aunque es de Constantino de nombre, es posterior de hecho, entonces lo vamos a ver un poco después. Pasa adelante nomás. Espera que ahora me perdí, como yo lo miro acá y tú allá. Claro, después de Gelasio, digamos, el otro evento central, o sea, el primer evento central después de estas reflexiones del siglo V, las tenemos ya con la coronación de Carlomagno, con lo que los juristas, digamos, romanos llamarán la translatio imperii, o sea, la ocurrencia que tuvo el Papa León III, ¿no?, de coronar emperador a Carlomagno en el año 800, que fue evidentemente algo genial, en el sentido de que propuso toda una doctrina, ¿no?, con un simple gesto, no promulgó ningún documento, pero al coronar a Carlo, en el fondo, quiso subrayar que podría decirse que el momento del nacimiento de esta doctrina como de la intermediación, o sea que el Papa es, en cuanto vicario de Cristo, es el mediador por medio del cual el poder es otorgado al emperador, o sea, pasa por el Papa. De hecho, parece que Carlos no estuviera especialmente contento en el momento de esta coronación, ¿no? Bueno, el Papa mismo había tenido problemas y él había tenido problemas en la propia Roma porque había sido duramente cuestionado y entonces él se había dirigido a Carlos para que lo protegiera en definitiva, ¿no? Y Carlos entonces había bajado a Roma
para ver cómo se podía solucionar este asunto de, digamos, de las quejas que se dirigían al Papa. En definitiva, lo querían echar al Papa, ¿no? Pero Carlos, en el fondo, dijo que él no podía juzgar eso, ¿no? Y entonces lo sometió a un proceso donde finalmente se aceptó el testimonio del propio acusado. O sea, el propio acusado juró que era inocente, y entonces eso digamos, se solucionó de esa forma. Pero después logró marcar, digamos, este antecedente, y se elaboró entonces esta doctrina de la traslatio imperii, según la cual el imperio que estaba en Constantinopla, no, o sea, el emperador que estaba en Constantinopla, bueno, se reconocía como gobernante en Constantinopla, pero se decía el verdadero emperador, ¿no? En definitiva es el que está en Roma, por lo tanto necesitamos un emperador en Roma, y este emperador lo corona el Papa, en definitiva. Y probablemente es en este contexto, o sea, en el contexto posterior a León III, que se elabora el Constitutum Constantini, la donación de Constantino, donde se dice que efectivamente Constantino le habría dejado al Papa el dominio temporal, pero específicamente sobre Occidente. O sea, es interesante que se dice que tiene dominio temporal, pero no es universal, sino que se refiere a Occidente, porque no se quería poner en cuestión, no, la autoridad del emperador en Constantinopla, no se querían conflictos con Constantinopla. El propio Carlo Magno evidentemente no quería conflictos con Constantinopla, pero sí en Occidente, en el fondo dice la donación de Constantino, el Papa tiene un poder temporal, ¿no? Se reconoce este poder temporal. Bueno, el hito siguiente, aquí vemos ya, se pone por escrito y ya se empieza a elaborar en el siglo XI, estamos en tiempo de Gregorio VII, se empieza ya a elaborar por escrito esta doctrina, ¿no?, de la superioridad del Papa en el ámbito temporal. Entonces aquí ya, digamos, con el cambio de milenio, podríamos decir ya hay un cambio de perspectiva, donde se formaliza eso que León III había simplemente querido decir, pero no tenía manera de ponerlo en práctica, por otra parte. Dictatus Papae propiamente es la colección de cartas. Dictatus, lo que el Papa dictaba, son las cartas, pero una de estas pasó a ser especialmente famosa. No la vamos a leer aquí en la letra gótica porque es un poco difícil. Son 27 puntos, vamos a leer solamente 3, que son como los centrales. El octavo, que solo él puede utilizar las insignias imperiales, ¿no? O sea, él es el Papa, evidentemente, ¿no? Que solo él puede utilizar las insignias imperiales. O sea, el Papa, en el fondo, es él, el principal depositario, el que principalmente lleva el poder imperial. Y después, en el fondo, la idea es que se lo delega al emperador. O sea, es algo que es delegado del Papa al emperador. Y por lo tanto que a él le sea lícito deponer a los emperadores. Claro, él reivindica el derecho de deponer a los propios emperadores, ¿no? No solamente de infligirles alguna censura eclesiástica, no solamente excomulgarlos, como habría sido, digamos, lo tradicional, ¿no? Sino que directamente intervenir, ¿no? Deponerlos. Y por consiguiente también, o sea, incluso sin deponerlos, dice en el 27, quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere, o sea, puede liberar, ¿no?, a los súbditos del deber de fidelidad al príncipe declarado inicuo, ¿no?, al príncipe que es declarado malo, ¿no? Entonces aquí, evidentemente, bueno, es una fórmula que prácticamente equivale a la deposición. El emperador no es depuesto, pero los súbditos son liberados del deber de fidelidad. Bueno, es lo que pasa en esos años, ¿no?, al emperador Enrique IV, ¿no?, con Gregorio VII, que el emperador Enrique IV es declarado, digamos, excomulgado, y los príncipes alemanes son liberados de la fidelidad del emperador, y el emperador tiene que venir a agachar el cuello, ¿no?, en Canossa, venir a pedirle perdón al Papa, salvo después hacer igual todo lo contrario, ¿no? Fingió arrepentimiento, pero después se liberó del Papa de otra forma. Bien. El siguiente paso, bueno, estamos ya con Inocencio III,
claro, aquí da, bueno, lo que ya es básicamente ya digamos lo que decía ya el Dictatus Pape, con la diferencia que aquí hay una mayor elaboración conceptual, o sea, se da una justificación conceptual. ¿Por qué? ¿No? Se hace referencia a la donación de Constantino, en esto que dice acá en azul, principalmente en cuanto que han recibido este derecho y poder de la sede apostólica, ¿no? O sea, el rey y el emperador hay que respetarlos, el Papa los respeta, pero en cuanto han recibido este derecho y poder de la sede apostólica, que había transferido el imperio romano de los griegos a los alemanes en la persona de Carlomagno, ¿no? O al menos en cuanto a Occidente. Ese es el resumen, en definitiva, de la donación de Constantino. Pero los príncipes deben reconocer, y lo reconocen, que el derecho y la autoridad de examinar la persona elegida rey, la cual debe ser elevada al cargo de emperador, nos pertenece a nosotros que la ungimos, consagramos y coronamos. Entonces, claro, esta persona no es evidentemente elegida por el Papa, porque el derecho de la elección le corresponde a los príncipes electores, pueden elegirla, pero el Papa puede examinar a esa persona, ¿no? Puede examinar. Y evidentemente también puede decidir en caso de discordia, ¿no? Porque muchas veces los príncipes alemanes se enfrentaban unos a otros y eso es precisamente lo que estaba pasando en tiempo de Inocencio III, ¿no? Generosamente se ha observado que el examen de la persona pertenece al que va a imponer la mano sobre ella. Y entonces si el emperador, o sea, si el candidato es un tirano, un hereje, etc., no vamos a estar obligados a ungirlo, ¿no? O sea, hay un derecho de examinar la persona. Y podemos inclinarnos por una de las dos partes. Claro, en caso que haya partes en conflicto, ¿no? Podemos inclinarnos. Y eso es efectivamente lo que hizo Inocencio III. Después, en otro documento, una decretal al rey Felipe Augusto de Francia, expone esta fórmula que pasó a ser también después muy famosa, que se resume en estas dos palabras, de peccato. O sea, en el fondo, se le reconoce una autonomía al poder político, pero si cae, claro, en pecado, en violación de la ley divina, eso le toca juzgarlo al Papa. Entonces, ratione peccati, por razón del pecado, al Papa le pertenece una censura, ¿no? Cuya censura nos pertenece sin duda. Y el motivo de esto está entonces en la ley divina, ¿no? Entonces vemos cómo esto va evolucionando, pero todavía no hemos llegado al último punto de la evolución, que eso se dará justamente con Bonifacio VIII. O sea, fue precisamente a Dante que le tocó vivirlo, es, digamos, la última, finalmente, consecuencia de esta doctrina que se había estado gestando en todos estos siglos anteriores. Finalmente, Bonifacio VIII, con la famosa Unam Sanctam, lo formula de una manera mucho más, diríamos, absoluta. O sea, no es solamente que en el fondo al Papa le toque moderar, ¿no? O sea, tener un voz en lo que dice el poder político, sino que derechamente se afirma una sumisión absoluta, o sea, es una sumisión jerárquica directa y absoluta, ¿no? del papado, del imperio al papado, ¿no? Bueno, y eso lo expresa con la famosa imagen de las 2 espadas, ¿no? La famosa interpretación del pasaje bíblico del Getsemaní, donde los apóstoles le dicen a Cristo, aquí hay 2 espadas, ¿no? Porque ellos todavía estaban pensando que había que pelear, ¿no? Que había que luchar físicamente, y Jesús le dice, basta, ¿no? No han entendido nada, ¿no? Pero estas 2 espadas pasan a ser interpretadas alegóricamente, ¿no? Como la espiritual y la temporal, ¿no? O sea, el poder espiritual, y como las 2 están en el fondo en este episodio, como que están en las manos de los apóstoles, se dice, pero bueno, podría interpretarse en manos de Pedro, como que Pedro lleva estas 2 espadas, entonces las 2 se terminan interpretando, están en manos del Papa, él tiene las 2 espadas, ¿no? Una y otra espada, pues, están en la potestad de la Iglesia, la espiritual y la material, mas esta ha de esgrimirse en favor de la Iglesia, aquella por la Iglesia misma, una por mano del sacerdote, otra por mano del rey y de los soldados, si bien hay indicación y consentimiento del sacerdote, pero es menester que la espada esté bajo la espada,
y que la autoridad temporal se someta a la espiritual. O sea, hay una sumisión directa, o sea, una como relación jerárquica directa. No hay dos poderes, digamos, que según el momento pueden uno controlarse al otro, que en el fondo era lo que todavía expresaba, ¿no?, el antiguo documento de Gelasio, sino que hay una sumisión jerárquica directa. Y bueno, se le da en el fondo también una justificación teórica, ¿no?, teológica. Según atestigua la verdad, la potestad espiritual tiene que instituir a la temporal y juzgarla si no fuere buena. Luego, si la potestad terrena se desvía, será juzgada por la potestad espiritual. Si se desvía la espiritual menor, por su superior. Mas, si se desvía la suprema, por Dios solo, no por el hombre podrá ser juzgada. Pues atestigua el apóstol, el hombre espiritual lo juzga todo, pero él por nadie es juzgado, ¿no? Donde se da por supuesto que este juzgar, evidentemente se está refiriendo también a asuntos temporales, ¿no? Entonces el Papa tiene una especie como de inmunidad completa. No es solamente la suprema autoridad en lo espiritual, sino que pasa a ser la primera autoridad temporal que por nadie puede ser juzgado. Porque se trata evidentemente de una potestad que no es humana, sino que es divina. Bueno, y se afirma en el famoso mandato a Pedro, ¿no? Cuanto ligares en la tierra será ligado en el cielo, ¿no? Cuanto desligares, etc., ¿no? Y entonces se da una interpretación también absoluta del famoso mandato a Pedro, ¿no?, de atar en lo que se ata en la tierra, se ata también en el cielo y viceversa. Notemos que también le da una justificación filosófica, ¿no? O sea, el que niegue eso es un maniqueo, porque en el fondo estaría diciendo que hay dos principios, ¿no? Como el principio es uno, una tiene que ser la autoridad, en definitiva. Como el principio en el sentido ontológico, digamos, el principio de la realidad, digamos. Como Dios es uno es su vicario, Él es el depositario de toda la autoridad, ¿no? Declaramos, definimos, pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Entonces, bueno, aquí se puede decir que efectivamente llega a su culminación esta doctrina, y aquí es donde entonces interviene... pero antes de Dante vamos a decir algo de Tomás de Aquino, que en definitiva respalda esta doctrina, ¿no? O sea, él en el fondo... si bien dice que hay digamos, diferentes esferas, ¿no? La esfera política tiene su autonomía, sin embargo, en cuanto al papado, ¿no?, principalmente al sumo sacerdote, sucesor de Pedro, vicario de Cristo, que es el pontífice romano, al cual todos los reyes cristianos deben estar sujetos, como al mismo Señor Jesucristo. O sea, como Cristo en el fondo es el rey cósmico en general, el rey, digamos, de todo. Entonces, y el Papa es su vicario, se sigue de eso, que los reyes cristianos están sujetos. Aquí no se habla de emperador, la obra es de regimine principum, se habla de los reyes, no se menciona el tema del emperador, porque el tema del imperio el imperio estaba muy en crisis, ¿no?, para esta época. A pesar que Federico II todavía, ¿no?, en la primera mitad del siglo XIII había tratado de darle nuevamente brillo al imperio, pero el imperio como tal estaba en grave crisis, ¿no? Y con la muerte de Federico ya prácticamente dejó de existir, ¿no? La autoridad imperial como tal era solamente nominal, ¿no? Bueno, y esta doctrina está basada evidentemente en la doctrina del fin último, ¿no? O sea, como hay un solo principio, evidentemente hay un solo fin, entendido en el sentido de fin último. Bueno, Santo Tomás en varias partes sí dice que hay dos fines, que hay fines antecedentes, pero finalmente todos se ordenan al fin último, ¿no? Y por lo tanto, a aquel a quien pertenece la cura del fin último, deben estar sometidos aquellos a quienes pertenece la cura de los fines antecedentes. O sea, hay legítimos fines antecedentes, que son organizar la sociedad civil para la prosperidad, la paz, etc. Pero finalmente todos estos fines son relativos, ¿no? No son verdaderamente fines, sino que finalmente son medios para el fin último. Y entonces el que tiene la responsabilidad del fin último tiene que ser el que tiene la suprema autoridad, ¿no? Se saca esta como deducción. Ahora, filosóficamente, la deducción
digamos, no es difícil de refutar, perdón, no es fácil de refutar, digamos, en sí misma es fuerte la deducción. El problema que también Dante evidentemente esgrimirá es que eso contrasta con lo que dice la revelación, en el fondo entra en conflicto con lo que dice el propio Cristo. Entonces ahí hay que volver a replantearse el asunto. Bueno, aquí copié la frase de Santo Tomás donde matiza eso, ¿no? Dice, en las cosas que se refieren al bien civil hay que obedecer más al poder secular que al espiritual, según el texto de Mateo 18:21, dad al César lo que es del César, o sea, la frase capital de la doctrina, digamos, política de Jesús, no es que fuera desconocida, ¿no? Todos conocían esta frase, dad al César lo que es del César, pero, agrega en el mismo texto Santo Tomás, salvo en el caso que a la potestad espiritual se una también la potestad temporal, como en el Papa, quien tiene el vértice de ambas potestades, es decir, la espiritual y la secular, ¿no? O sea, de acuerdo a esta doctrina del fin último, en el fondo para también Tomás, efectivamente el Papa tiene también como el vértice de la potestad secular, ¿no? Y bueno, en el fondo para refutar eso es que Dante escribe el de monarquía y también la comedia. Yo diría que es también uno de los fines principales para el que él concibió la redacción de la comedia, digamos, porque este tema es como transversal a toda su obra, y en el convivio también, que es su obra como divulgativa, como en vulgar, ¿no? El de monarquía es un tratado en latín, que claro, a propósito, escrito como en el lenguaje como académico, para que tuviera el más alto como nivel diríamos, intelectual, ¿no? Bueno, voy a resumir, aquí parto con un texto del libro tercero, voy a resumir muy rápidamente lo que dice en los primeros 2 libros. El de monarquía tiene 3 libros. En el primero justifica la necesidad de que haya un emperador, o sea, que el gobierno mejor es el gobierno de un emperador. Y eso, el argumento es bastante sencillo, digamos, como los príncipes, bueno, y toda la historia de los siglos anteriores estaba ahí para atestiguarlo, como los príncipes no hacen más que pelear unos con otros, ¿no? En el fondo cada uno defiende sus intereses, etc. Y entonces se necesita una autoridad como superpartes, alguien superior, ¿no? Que pueda asegurar la paz al mundo. Por lo tanto se necesita una monarquía universal, ¿no? De monarquía significa en el sentido más estricto que hay un solo monarca. No un monarca, no un rey nacional, sino monarca en el sentido de emperador, ¿no? Es el emperador. Bueno, y esta institución evidentemente se hace remontar a los romanos son las que la han inaugurado por mandato divino, en el fondo Julio César y después Octaviano, en el fondo en el plan de la providencia han recibido este mandato de fundar el imperio, ¿no? Cosa que Dante aprendía de Virgilio, ¿no? Que Virgilio había fundamentado filosóficamente, teológicamente en la Eneida, y que Dante la toma tal cual, o sea, efectivamente por mandato divino los emperadores han recibido como el gobierno del mundo, ¿no? Un gobierno sin fin, un gobierno universal, como dice Virgilio en la Eneida, ¿no? Después, en el libro segundo, precisamente, bueno, se dedica a profundizar este punto de por qué los romanos en el plan de la providencia recibieron este mandato, por su virtud, que por su gran virtud ellos fueron a lo largo de los siglos capaces de, en el fondo, cumplir este mandato, etc. Y después en el libro tercero viene en cambio el punto clave. Por eso parte después el libro tercero diciendo, esta verdad será motivo de indignación contra mí. O sea, lo que he dicho hasta ahora, bueno, lo podrán soportar, pero lo que voy a decir ahora no me lo van a perdonar, ¿no? Y entonces tengo que armarme aquí de gran fuerza y tiene un inicio que es verdaderamente como bíblico, casi de profeta bíblico, ¿no? Voy a anunciar algo contra mundum, contra todos, así no me importa lo que me va a pasar, ¿no? Bueno, hay un famoso texto, un famoso canto de la comedia donde él expresa cuando en el paraíso, en el canto 17, se encuentra con su antepasado Cachagüida, le expresa también un cierto temor por eso, que le pregunta a Abuelito, que era un antepasado de varias generaciones, ¿no? Le pregunta, ¿qué me va a pasar si yo digo todo esto, ¿no? Si digo todo esto que yo he visto en todo este viaje que he hecho en infierno, purgatorio, etc.
Si yo lo digo, quizás ya voy a terminar de arruinarme, porque ya estaba arruinado porque estaba exiliado, etcétera, pero si digo eso, simplemente me van a eliminar físicamente, ¿no? Pero el abuelito le dice, no, tú tienes que decir todo, ¿no? Todo lo que tú has visto, entonces es un mandato verdaderamente profético, ¿no? Como que el profeta, en el sentido de testificar algo que en favor de la verdad, que entonces tiene una aprobación divina y va a tener por lo tanto la misma aprobación que tiene, ¿no?, el profeta Daniel, etcétera, Isaías, David, etcétera. Bueno, aquí resume la cuestión. La cuestión presente, que será objeto de nuestra investigación, consiste en saber si la autoridad del monarca romano, del emperador, que es de derecho monarca del mundo, como se ha probado en el libro 2, depende inmediatamente de Dios o bien de algún vicario o ministro suyo, por el que entiendo un sucesor de Pedro, ¿no? Entonces este es el asunto, ¿no? Si el emperador manda por mandato directo de Dios, ¿no?, o bien el poder le viene del vicario de Cristo, ¿no? O sea, del sucesor de Pedro. Aquí viene la figura, pasa a la figura del sol y la luna. Aquí aparece Cristo Rey entre el sol y la luna, porque esta es una metáfora bien importante que era muy utilizada, había sido muy utilizada por los papas ya desde el tiempo de Inocencio III, y la seguían utilizando, donde en el fondo se interpretaba alegóricamente, ¿no?, el Génesis, cuando se habla de la creación del sol y de la luna, el luminare maius, ¿no?, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y se interpretaba en el sentido que la lumbrera mayor es el papado, ¿no?, y la lumbrera menor, la luna, es el imperio. Y por lo tanto, como la luna solamente brilla por luz refleja, en definitiva eso expresaba gráficamente esta dependencia del poder, ¿no? Dios le da el poder al Papa, también el poder temporal, y después por luz refleja, ¿no?, eso le rebota sobre la luna, ¿no? No era muy tradicional, aquí también hay un cambio, la interpretación tradicional, antigua, alegórica, política de esto era distinta. Generalmente se decía que el sol era Cristo, porque tradicionalmente Cristo era en el fondo el sol, también como dice el cántico del Benedictus, ¿no?, el sol que nace de lo alto, ¿no?, el sol es Cristo. Y después la iglesia en el fondo refleja la luz de Cristo. Entonces la luna es más bien la iglesia que refleja, pero en esta reinterpretación, ¿no?, evidentemente aquí hay que entender que el proceso se ha invertido con respecto a los siglos, la situación es prácticamente la inversa con respecto a los siglos de la Alta Edad Media, ¿no?, en que la iglesia está a la defensiva, ¿no?, y entonces lo que justifica es una libertad para su propia función frente a la intromisión del poder laico. Aquí el problema es el inverso, como el imperio ha entrado en crisis, en el fondo el Papa está diciendo yo soy la autoridad universal y se produce entonces el extremo opuesto, ¿no? Ya no es el emperador que quiere ser Papa, sino el Papa que quiere ser emperador, ¿no? En el fondo se ha producido, y esto, claro, llega a su culminación con Bonifacio VIII, ¿no? De hecho, los papas, digamos, Bonifacio VIII, pero también dos de sus predecesores dirán que cuando el emperador muere, en el fondo el que inmediatamente pasa a ser emperador es el Papa, aún antes que se elija el siguiente emperador, el que es como depositario de la autoridad, al morir el emperador en el cargo, se devuelve a su legítimo depositario, que es el Papa. Y entonces, bueno, para contrarrestar, para refutar esta doctrina del sol y la luna, Dante incluso se atreverá a hablar de dos soles, una cosa evidentemente no prevista por el libro del Génesis ni por la astronomía, digamos, pero dice, hay dos soles, ¿no? O sea, la alegoría, una alegoría extraña, ¿no?, pero en el fondo es en directa, como... Eso no aparece en la de monarquía, pero sí aparece en la comedia. Claro, es como una licencia poética en el fondo, ¿no? En la comedia se habla de estos dos soles, ¿no? Soleva Roma, che il buon mondo feo, due soli aver, che l'una e l'altra strada facean vedere, e del mondo e di Deo. L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada col pastorale, e l'un con l'altro insieme
per viva forza mal convien che vada, però che giunti l'un l'altro non teme. Entonces, él está diciendo, solleva Roma, o sea, ya desde el Imperio Romano, es algo que a él le interesa también cronológicamente, porque el Imperio Romano justo empieza un poco antes que la Iglesia cristiana. Entonces dice, ¿cómo es posible que si Dios le dio este mandato a Julio César y a Augusto antes de Cristo, cómo puede ser que dependa del Papa? Evidentemente también hay una desconexión cronológica, ¿no? Eso Dios se lo pudo dar a César, ¿no? Independientemente del Papa. Son dos cosas, claro, las dos cosas, dice antes, pues, Dios predispuso en su providencia que gravitaran sobre Roma, Julio César, Roma, y el Papa también tenía que estar en Roma, pero tienen que ser dos cosas diferentes, ¿no? Entonces dice, solleva Roma, es un poco extraño porque no es que sea tan así, que Roma tuviera dos soles, como que lo está inventando un poco él, ¿no? Porque Roma tenía un solo emperador y Augusto era el pontífice máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasémosle eso. La teoría es clara, ¿no? Cada sol tiene que mostrar un camino. Hay un camino del mundo y un camino de Dios. Camino del mundo aquí es entendido en sentido positivo, ¿eh? Camino del mundo significa el recto camino en el mundo, o sea, la justicia en el mundo, la bondad, la prosperidad, las virtudes civiles, etc. Es un camino. Y el otro camino es el camino de la trascendencia. Evidentemente, más allá de eso está el camino de Dios, que lleva finalmente a la contemplación de Dios. Pero ahora ocurre que el uno ha apagado el otro, y evidentemente se sabe cuál es cuál, ¿no? O sea, el poder espiritual ha apagado, se ha declarado netamente superior al poder temporal, y ha juntado la espada con el pastoral, o sea, el bastón del obispo se ha juntado con el cetro, digamos, del emperador, y entonces los ha obligado en el fondo a la fuerza a unirse, a una unión como en un matrimonio, diríamos una unión como innatural, ¿no? Por viva fuerza mal conviene que vaya, esto va a ir mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque juntos el uno no teme al otro, no hay posible control, ¿no? Entonces se produce en el fondo una tiranía, ¿no? Se produce una tiranía porque el poder espiritual no tiene control en el poder temporal, así como se producía en el caso, digamos, el peligro opuesto en el caso del emperador que quiere ser papa, al no tener un verdadero control de otra autoridad, el Imperio Romano se convierte, tendía a convertirse como en algo tiránico, en algo totalitario, diríamos nosotros. Bueno, aquí está la famosa frase del Evangelio que comentábamos antes, porque aquí es donde entonces en la monarquía Dante primero refuta esta interpretación alegórica. Es muy interesante en cuanto que Dante, que no lo podemos lamentablemente leer todo, pero da una buena clase de método exegético. O sea, él dice la interpretación alegórica está muy bien, es algo tradicional en la Iglesia, pero no puede ser algo arbitrario. No es que como aquí yo encuentro dos espadas, después las interpreto como se me ocurre a mí, ¿no? O sea, la interpretación alegórica tiene que tener sus criterios, tiene que tener coherencia, tiene que ser apoyada en otros pasajes bíblicos, no puede contradecirse, etc., ¿no? Entonces hace un largo análisis de este verso, mostrando que evidentemente no tiene nada que ver con el significado que se le está atribuyendo acá, ¿no? Que haya dos espadas, ¿no? Además, Cristo está contestando negativamente, está diciendo basta, ¿no? Esto no sirve, ¿no? E incluso ahí, claro, se refiere a una página importante de Agustín también sobre la interpretación alegórica. La interpretación alegórica era tradicional en la Iglesia, pero sobre todo en Alejandría, en la antigua tradición de Orígenes en Alejandría, también había tenido sus arbitrariedades, ¿no? Esta manera de conectar de un modo un poco peregrino diferentes pasajes bíblicos para construir doctrinas a veces no muy ortodoxas, ¿no? Entonces Agustín dice, tiene que haber en el fondo una coherencia. Cuando yo planteo algo alegóricamente, después el significado que viene a la luz tiene que ser contrastado con el conjunto de la Biblia y ver si calza con una doctrina coherente, porque si no se transforma en una arbitrariedad. Bueno, y después pasa a contrastar el famoso verso de atar y desatar, ¿no? Cuanto atares en la tierra, será atado en los cielos, etc. Bueno, y aquí hace
una refutación de la interpretación del Papa, en el fondo centrándola en la interpretación de este todo, ¿no? Porque el Papa infieren que puede anular las leyes y los decretos del imperio e imponer leyes y decretos para el gobierno temporal. Como puede atar y desatar, entonces puede legislar y anular legislación, ¿no? Y entonces dice, esto está basado en una interpretación, o sea, en un silogismo erróneo, porque este todo al que se refiere aquí el verso, ¿no? Todo lo que atares en la tierra, etc., debe referirse estrictamente al oficio que le está dando Cristo a Pedro y no extenderse arbitrariamente, no extenderse de un modo absoluto, ¿no? Dice Cristo a Pedro, pasa nomás a la siguiente. Dice Cristo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Después añade todo lo que atares, o sea, primero dice qué oficio le va a dar, y entonces este todo tiene que ser referido a este oficio, y no puede ser interpretado en un sentido absoluto. Todo aquello, o sea, explicitando la frase sería, todo aquello que está con relación a este oficio podrás atarlo y desatarlo. Y de este modo el término universal que se incluye en el todo se restringe en su predicación al oficio de las llaves, ¿no? Entonces, las llaves del reino de los cielos, que no son lo mismo que los reinos de este mundo. Bueno, y por supuesto eso lo certifica el propio Jesús cuando le habla a Pilato, ¿no? Y le dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros hubieran luchado para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y comenta Dante, entonces, lo que Cristo aquí dice y hace es la forma de la iglesia, o sea, en el fondo es el modelo, es el ejemplar de lo que la iglesia debe ser. La forma de la iglesia no es otra que la vida de Cristo, considerada tanto en sus hechos como en sus palabras, ya que su vida fue la idea y el ejemplar de la iglesia militante, en especial de los pastores y sobre todo del supremo pastor. Entonces lo que Cristo aquí declara tiene que ser el modelo, y aquí está diciendo claramente, mi reino no es de este mundo, ¿no? Por eso él pasa a refutar la famosa donación de Constantino, que cree él auténtica, pero dice es nula, es inválida, porque en el fondo el mandato que le da Dios al emperador de gobernar es un mandato absoluto que no puede ser alienado, es inalienable. Entonces, si Constantino lo enajenó, incluso parcialmente, ¿no? Cuya unidad no permite división, o sea, el emperador no puede ni dividirlo, entonces no puede alienarlo, ni en todo, ni en parte. Entonces, el emperador no podía donar, y por otro lado, el Papa no podía recibir la donación, porque el vicario de Dios podía recibir algo no como propietario, sino como dispensador de las rentas en favor de la Iglesia y de los pobres de Cristo, cosa que sabemos hicieron los apóstoles. Bueno, aquí entonces el Papa no podía recibir, pero en el momento que dice no podía recibir, dice algo un poco más, aquí se pasa él un poco de la raya, Dante, porque en el fondo está diciendo, claro, el Papa no podía recibir poder político, no podía recibir la jurisdicción temporal, pero aprovecha de decir que tampoco podía recibir algo como propietario. O sea, está negando que en el fondo el Papa o un obispo o la Iglesia en general pueda ser propietario de algo. Que evidentemente es una tesis no tradicional, o sea, aquí es él que es influido, diríamos, por un poco una línea de pensamiento de su tiempo, que concretamente es la línea de los franciscanos espirituales, ¿no? Dante era muy amigo de los franciscanos, pero en particular de los franciscanos espirituales, que eran la rama de los franciscanos que desde el inicio hubo peleas en el movimiento franciscano en torno a la pobreza, ¿no? Algunos abogaban por una pobreza más absoluta y otros por una pobreza más como relativa, diríamos. O sea, admitían que podía haber un derecho de propiedad del Papa, del obispo, etc. Y bueno, Dante claramente se adhiere en esto a la corriente espiritual rigorista que niega que la Iglesia pueda tener ningún tipo de propiedad, esgrimiendo el argumento de que Cristo y los apóstoles fueron pobres, cosa que sabemos hicieron los apóstoles. No alcanzó a ser condenado por herejía porque justo murió el año anterior, porque
esta negación de la propiedad privada de Cristo la afirmó formalmente el capítulo general de la Orden Franciscana en Perugia en 1322. Dante murió el 21. Y, o sea, la corriente espiritual prevaleció y en el capítulo general de toda la Orden Franciscana se aceptó esta pobreza total, o sea, la negación de todo tipo de propiedad privada de Cristo y de los apóstoles y por lo tanto de la Iglesia, ¿no? E inmediatamente el Papa la condenó como herética. En 1323, en la Bulla Cum Inter Non Nullos, la declaró herética y entonces suscitó evidentemente también una gran hostilidad de los propios franciscanos al papado. Después Juan XXII fue a su vez acusado de herejía, pero por otro motivo, y bueno, y después se retractó, en punto de muerte se retractó. Pero esa era otro tipo de herejía, era una herejía que se refería a la inmediatez de la contemplación de los santos, que los santos cuando mueren van directamente al cielo y no tienen un tiempo de espera. Pero sobre este tema de la pobreza, digamos, la lucha siguió, pero cómo siguió después de la muerte de Dante lo vamos a ver ahora en un momento más. ¿Me puedo robar todavía 10 minutos? Bien, bueno, entonces lo que termina de probar Dante en el final de la monarquía entonces es que el emperador, monarca del mundo, está en relación inmediata con el príncipe del universo, que es Dios, o sea, recibe su mandato de Dios y por lo tanto es un poder autónomo. Y entonces, para contrastar la doctrina del único fin, habla de dos fines, o sea, esto de hablar de dos fines evidentemente es algo ambiguo, pero hay un pasaje donde Dante digamos, como que lo extrema y llega a hablar de dos fines últimos. Por eso lo puse entre paréntesis, porque lo dice en un solo texto. Y algunos avanzan la hipótesis que no sea auténtico. Probablemente sea auténtico. Él quiere, o sea, como la doctrina de la única autoridad está basada en la doctrina del único fin último, como que en el ardor de la polémica él propone que hay dos fines últimos. Pero evidentemente es una forma de decir, porque después él sabe que el fin último tiene que ser uno solo. Pero para reforzar más esa postura, utiliza una única vez la expresión dos fines últimos. Bueno, evidentemente esta doctrina de los dos fines es aristotélica y él la comparte con Tomás de Aquino, ¿no? O sea, hay dos felicidades, dice él, ¿no? Porque hay fines que son terrenales para la felicidad de la vida presente y el fin último propiamente tal, que es la felicidad de la vida eterna, ¿no? Pero, digamos, recalcando la doctrina de los dos fines, en el fondo de esa se deduce que hay dos guías, ¿no? Entonces, por eso fue necesario al hombre tener... pasa a la siguiente. Por eso fue necesario al hombre tener un doble guía. Como hay dos fines, hay un guía para cada fin, de acuerdo con este doble fin. A saber, el sumo pontífice, que conduce el género humano a la vida eterna según la verdad revelada, y el emperador, que dirige al género humano y a la felicidad temporal, según las enseñanzas filosóficas. Ese punto es importante, lo voy a recalcar, también para todos los filósofos y los humanistas. Porque, claro, el hecho de que él dice que hay un monarca universal no significa que este monarca deba ser un monarca despótico que dice todo lo que se le ocurre, ¿no? Este monarca a su vez está sometido a la autoridad filosófica. Entonces, la filosofía o el filósofo en el reino tiene cierta autonomía, porque es él que guía al monarca y no al revés, no es el poder político que él considera sobreordenado al poder, podríamos decir, a la institución académica, sino que al revés, ¿no? Bueno, evidentemente el supuesto de eso es que los filósofos sean todos de un lado, de algún modo. O sea, él supone como utópicamente que el filósofo siendo Aristóteles, y entonces los filósofos siendo todos discípulos de Aristóteles, están en condición de enseñarle al emperador, ¿no? Bueno, pero fuera de este pequeño problema, digamos. Pero el concepto en sí teórico es interesante, ¿no? Entonces, por eso él señala expresamente que en el fondo el emperador, cuando pretende hacerse filósofo, cuando él pretende ponerse en el lugar del filósofo, esto en el fondo es lo contrario de lo que dice Platón cuando dice los filósofos tienen que gobernar. Dice no, porque en el fondo
el rey tiene que estar sometido al filósofo, de alguna manera. O sea, no tiene que el filósofo tener directamente el poder, sino que el emperador tiene que dejarse iluminar por la filosofía. Cuando el emperador pretende hacerse filósofo, cae fácilmente en error y no debe ser seguido ni obedecido en eso. Bueno, y eso había pasado concretamente en tiempo de Federico II. Federico II, el último gran emperador, digamos, del Sacro Romano Imperio, era un hombre muy culto que también escribía de filosofía, etcétera, pretendía ser filósofo, y Dante, que por otra parte admira mucho a Federico II, pero eso se lo achaca como un defecto. Y por otro lado también hay un posible abuso del Papa. Claro, el Papa es el guía supremo en el ámbito espiritual, pero siempre y cuando se someta a la revelación divina, ¿no? Cuando no se somete a la revelación de Dios y pretende usar del poder de las llaves de un modo arbitrario y absoluto, entonces termina en el fondo siendo un tirano en el ámbito espiritual, ¿no? Porque no sigue en el fondo la revelación y la tradición, sino que pretende él dictarla, pretende entonces ser un dictador en eso. Bueno, y eso él lo veía evidentemente muy bien encarnado por Bonifacio VIII. Bueno, y lo retrata en una escena, una de las más terribles escenas del infierno. Habría que leer todo el canto, que es muy interesante. Es el canto 27 del infierno, donde aparece Guido de Montefeltro, un capitán, uno de estos capitanes como mercenarios que había llegado a tener mucha fama en las guerras italianas, en el caos político italiano de ese tiempo, pero que a final de su vida se convirtió y se hizo franciscano. Y entonces se encerró en un convento rezando y pensaba ya que ya estaba lista, que su vida andaba bien encaminada, ¿no? Y en cambio el Papa, Bonifacio VIII, fue a buscarlo de su retiro, porque como era un comandante experto y era muy astuto, considerado como, lo llamaban el zorro, la volpe. Entonces él quería derrotar a sus enemigos que estaban encerrados en la ciudad de Palestrina. Y entonces fue a buscar al pobre Guido diciéndolo: si tú me enseñas algo, alguna estratagema, alguna astucia, algún engaño para derrotar a Palestrina, siccome Penestrino in terra getti, para echar por tierra la ciudad de Palestrina, finor t'assolvo, o sea, yo desde ya te absuelvo, porque Guido de Montefeltro dice: pero yo voy a caer en pecado si te enseño, ahora yo me convertí, soy franciscano, me arrepentí, etcétera. Y tú ahora quieres que yo peque. Y el Papa le dice: no te preocupes, yo te absuelvo de antemano del pecado en que ahora vas a caer. Lo ciel possio serrare di serrare, come tu sai. O sea, yo tengo las llaves, ¿no? Pero son due le chiavi, porque son dos las llaves que mi antecesor no tuvo caras, ¿no? Porque el antecesor de Bonifacio fue el famoso Celestino V, que renunció al papado, ¿no? Entonces dice: ese pobre estúpido, ¿no?, de mi antecesor renunció a las llaves, pero ahora las tengo yo, ¿no? Y yo sé cómo usarlas, ¿no? Por lo tanto, tú no te preocupes. Bueno, terrible esa escena, porque después Guido muere, digamos, efectivamente el Papa Bonifacio VIII, bueno, este diálogo obviamente no es que tengamos un registro histórico de este diálogo, digamos, suponemos que se puede suponer que algo parecido pasó, porque efectivamente después, con un engaño, Bonifacio VIII logró apoderarse de Palestrina y echar a sus enemigos los Colonna y entonces asegurar su poder, ¿no? Pero cuando Guido muere, entonces llega a San Francisco, porque él es franciscano y se lo quiere llevar al cielo, pero de pronto llega el diablo y le dice: no, le dice... Porque dice el diablo, muy interesante, porque el diablo se presenta como maestro de lógica. Dice: tú no sabías que yo era profesor de lógica. Lo que tú dices, o sea, arrepentirse y después hacer un pecado, viola el principio de no contradicción, ¿no? Y por lo tanto se viene conmigo abajo, ¿no? Y entonces se va abajo a lo fondo. Estamos en el canto 27 del infierno, casi al fondo, ¿no? Entonces Guido sigue ahí, entonces, arrastrando ese rencor, ¿no?, por el Papa que lo indujo a esto, pero el concepto es claro, ¿no? Es el uso arbitrario de las llaves, que puede incluso violar las leyes de la lógica. Claro, no solo la revelación, sino que las leyes de la lógica.
Bien, bueno, todo esto, en todo caso, evidentemente no le impide a Dante terminar el de monarquía, sí reconociendo, ¿no? Evidentemente que en el sentido espiritual, sí el monarca romano está sometido al romano pontífice, ¿no? La verdad de esta última cuestión no hay que tomarla en sentido tan estricto, que el príncipe, o sea, hay autonomía, pero no absoluta, ¿no? Que el príncipe romano no esté sometido en nada al romano pontífice, pues la felicidad mortal de algún modo se ordena a la felicidad inmortal. El César, pues, debe guardar reverencia a Pedro, como el hijo primogénito debe reverenciar a su padre, para que, iluminado con la luz de la gracia paterna, irradie con mayor esplendor sobre el orbe de la tierra, a cuya cabeza ha sido puesto por solo aquel que es el único gobernador de todas las cosas espirituales y temporales, ¿no? Entonces aquí está matizando, justo al terminar la obra, como la última frase, que evidentemente si bien las dos esferas son autónomas, pero no son independientes, o sea, digamos, independientes en el sentido absoluto, porque igual el monarca romano necesita ser iluminado con la luz de la gracia paterna. O sea, es cierto que hay virtudes, digamos, civiles, etcétera, pero finalmente estas virtudes no pueden irradiar con suficiente esplendor, ¿no? sin la luz de la gracia. Entonces se necesita que, digamos, la autoridad temporal también se inspire, se guíe, ¿no? Claro, no solo por la filosofía, como había dicho antes, sino en el fondo también con la gracia, también con la revelación, ¿no? Bien. Y con eso terminamos con Dante. Bueno, instrumentalización muy rápidamente. Bueno, el hecho de que Dante tiene una posición en esto bastante equilibrada, en mostrar como la autonomía de los dos poderes, no impidió que después la monarquía fue usada en cambio por los extremistas sostenedores del poder imperial, ¿no? Y entonces la monarquía fue considerada libro como de batalla de los partidarios inmediatamente después de la muerte de Dante del emperador Lodovico el Bávaro, en su lucha con el Papa, y por lo tanto, digamos, el papado inmediatamente consideró este libro muy peligroso. El legado pontificio, Bertrand du Puget, primero consiguió que el tratado fuera condenado y fuera quemado en la plaza central de Bolonia. Después incluso pensó en exhumar los restos de Dante, que acababa de ser sepultado hacía poco, y condenarlo post-mortem como hereje. Pero un ilustre ciudadano de Bolonia logró persuadir que no llegara a ese punto. Pero la monarquía, sigue otra más, la monarquía siguió siendo considerada un libro heterodoxo durante mucho tiempo. Fue incluida en el índice, condenada por el Concilio Tridentino, y después permaneció allí hasta 1881, o sea, hasta León XIII. Pero León XIII, justamente, en el fondo fue el que, digamos, rehabilitó, no directamente a Dante, pero en el fondo rehabilita su doctrina política. Aquí copié dos frases de una de la encíclica Immortale Dei, donde resume esta doctrina. Dios ha repartido el gobierno del género humano entre dos poderes, ¿no? Ambas potestades son soberanas en su género. O sea, no hay aquí palabra de como una dependencia jerárquica como del gobierno civil, ¿no? Cada una queda circunscrita dentro de ciertos límites definidos por su propia naturaleza y por su fin próximo, de donde resulta una esfera determinada dentro de la cual cada poder ejerce iure propio su actividad. Y después intenta precisar el fin, ¿no? El cuidado de las cosas temporales, la adquisición de los bienes eternos, ¿no? Todo eso era tradicional, ¿no? Pero se respeta la autonomía de las dos esferas, y no hay ninguna palabra en el fondo de lo que era o sea, se abandona completamente lo que había sido toda esta elaboración de la doctrina como de la hierocracia. Algunos la llaman teocracia. Yo creo que ese nombre es inadecuado. Habría que llamar la doctrina de Bonifacio VIII hierocrática, ¿no? O sea, donde el poder sacerdotal, el sacerdote, se identifica con el supremo poder temporal. Y termina con la cita entonces, que se dé porque pues Jesucristo mandó expresamente que se dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Bueno, eso no impidió que después los papas igual tuvieron sus problemas en renunciar al poder temporal, ¿no? Y cuando llegó el Estado unitario italiano, ellos consideraron eso
claro, como digamos, violación intolerable. El Papa se declaró prisionero, ¿no? en Roma, y solamente hizo las paces con el Estado italiano cuando llegó Mussolini en 29 con el Concordato. Bien, aquí terminaríamos. Les voy a dejar como lectura personal la última cita que agregué, que es... no, perdón, avanza un poquito. Claro, esta reflexión sobre el constitucionalismo moderno, después les voy a pasar para que la lean. Este es el expresidente de la Corte Constitucional Italiana, que hace una reflexión general entre la relación entre la Constitución como primera ley del Estado y aquello que debería fundarla, que es algo externo a la Constitución. O sea que en el fondo el poder civil, claro, emana sus leyes, pero que deben últimamente fundarse en algo que es ley natural y ley divina. Sin ese balance, sin ese contrapeso, toda ley positiva, incluida la Constitución, se transforma en una tiranía, se transforma en un dominio arbitrario del derecho positivo. Entonces, bueno, también eso para decir que, claro, que Dante no es partidario de esta separación como absoluta, moderna, en que la entienden los modernos, de esta separación absoluta Iglesia-Estado, como si fueran dos, como si la Iglesia no tuviera que decir nada en el ámbito de lo público, o no tuviera que tener ningún papel en hablar de la ley natural. No, todo eso es totalmente contrario al pensamiento de Dante. Fueron otros pensadores ya muy cercanos cronológicamente a Dante, ya Marsilio de Padua, muy poco tiempo después de Dante, ya plantea la doctrina política que hoy se considera la normal, como que la Iglesia no tiene nada que decir y tiene que estar como marginada porque la separación incluye como prácticamente una cancelación, ¿no? Bien, muchas gracias por su paciencia. Y bueno, ahí tenemos un tiempito todavía para... Gracias. Bien, gracias, Claudio. Además de que tenemos un tiempo para preguntas, tenemos también un problema con el café que está atrasado. Entonces, se invita empáticamente a plantear sus preguntas y a conversar. Y me iré informando cuando estemos en condiciones de salir de café. Así que se ofrece libremente la palabra. Disculpa, como yo llevo acá hace poco y no conozco a muchos, si me puedes decir tu nombre. Base de todo el pensamiento posterior, ¿cierto? Porque ahí Cristo reconoce realmente las dos poderes, nunca rechaza el juicio romano, pero sí establece que el juicio romano está sometido, ¿cierto?, a Dios. Y eso a su vez se une a el acto, ¿cierto?, cuando es ungido Saúl, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto? El pueblo pide a Dios que rey. Entonces, mi duda en ese sentido es, Dante es un reflejo de toda una disputa que se arrastra básicamente del siglo IV en adelante. Y en esa disputa él toma además una postura muy crítica a la Iglesia. Estoy pensando en el canto primero de la Divina Comedia, cuando abiertamente habla de la Iglesia como la loba. Que ya llegará el legrel, el mastín, que devolverá a la loba al infierno de donde nunca debió haber salido. Entonces, la pregunta claramente es, ¿cómo esta figura de Dante, que engloba toda esta tradición, finalmente reflejaba o no el pensamiento de todo un sector importante de la cultura europea, que además, si esto realmente
sino que intentó someter la iglesia a la política. No sé si se entendió la pregunta. Ah, sí. Es buena pregunta. Sí, es una pregunta compleja, pero voy a tratar de resumir un poco. Claro, lo que resulta siempre muy difícil, porque se utilizan estas alegorías, por ejemplo la de la loba, y la otra gran alegoría que también Dante usa mucho también ahí en el Girón de los Simoníacos, es la famosa alegoría de la gran prostituta, ¿no? Que es la famosa alegoría del Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 17 del Apocalipsis se dice que hay una gran prostituta, etcétera, etcétera. Y claro, esta prostituta es claramente la iglesia en cuanto infiel. Pero ese es el punto que a veces crea confusión. No es la iglesia como tal, es la iglesia en cuanto infiel. O sea, reúne a todos los que concretamente son infieles. Claro, después uno puede discutir quiénes son los que son infieles, pero es importante entender que no se trata de la iglesia como tal, como institución, ¿no? Sino de que una parte de ella evidentemente cae en esta infidelidad. Y bueno, y en ese sentido es la continuación de digamos, de la alegoría tradicional que ya se usa para Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Israel es la prostituta, el profeta Oseas, o sea, Israel es la novia y al mismo tiempo la prostituta, ¿no? Al profeta Oseas se le dice, cásate con una prostituta, porque en el fondo eso es Israel, pero no es Israel como pueblo, evidentemente son aquellos que son infieles. Entonces la personificación es muy útil, pero a veces puede crear la confusión de pensar que se está hablando de la institución ella como tal. Claro, si se hablara de la institución como tal, entonces caeríamos, como evidentemente, en el protestantismo, en decir que el papado como tal es, claro, que el papa como tal, como papa, es el anticristo. No el papa como este papa, no la persona de él que puede ser infiel, sino que el papado como tal, la institución, ¿no? Entonces Dante, claro, eso lo tiene clarísimo, ¿no? Una cosa es la institución y otra cosa es la persona que la encarna en ese momento. Y por ejemplo, en el Girón de los Simoníacos están todos los papas, no solo Bonifacio VIII, sino que todos, al menos 3 de sus predecesores, que van a estar como enterrados cabeza abajo, ¿no? Y se van a apilar después uno sobre otro. Y aún así él dice, claro, yo digo eso, pero precisamente en el fondo, porque respeto, dice, el poder de las llaves, el poder de verdad. Ahora dice, te voy a insultar, pero me voy a moderar porque respeto, no, o sea, te voy a tratar un poco mal, pero diría mucho peor si no fuera por el respeto que le tengo a las sumas llaves, ¿no? O sea, él nunca perdió eso. Y entonces, claro, yo creo que se encuentra en un momento, sí, efectivamente crucial antes de la Reforma, como parte de todo este movimiento que está criticando la Iglesia como infiel. Y claro, el problema es que no se le hizo caso. Y entonces eso terminó desembocando en la Reforma, porque finalmente no se produjo la Reforma en el momento en que ahí habría sido... O sea, se había llegado a un punto que era efectivamente colmo, se había colmado el vaso de eso. Entonces no se quiso hacer, no se logró, no se pudo, digamos, hacer algo contundente para retroceder eso, y eso finalmente desembocó en la Reforma. Claro, de hecho es interesante que justo poco después de la muerte de Dante empieza la condena formal de los espirituales, y contra los espirituales empiezan como a salirse ya de la Iglesia. Entonces sí, en ese sentido es un momento crucial. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. La inclusión de la monarquía en el índex fue en razón del texto o en razón de la lectura habitual del texto en ese contexto político, porque uno piensa lo que tú describiste como doctrina de Dante respecto de la relación entre el poder temporal y el poder espiritual, no es demasiado distinto de la teología de los teólogos tridentistas. No se ve por qué sería especialmente estridente, y al contrario, dentro de ese mismo periodo histórico había posiciones dentro, o sea, que cabían dentro de la
ortodoxa cristiana, que sin embargo eran bastante más curiosas. Yo no tengo en mente la motivación exacta que se dio, eso habría que revisarlo. Pero yo creo que había una tradición de considerarlo heterodoxo en el fondo porque estaba contrastando con lo que decía Bonifacio VIII y como el magisterio de ese momento específico. Claro, de hecho, Dante, uno de los puntos interesantes que argumenta ahí Dante en la monarquía es precisamente sobre el concepto de magisterio reducido. Él se enoja mucho con los que reducen el magisterio a las decretales modernas, dice los decretalistas ¿no? Y el magisterio es algo, en cambio, que tiene que fundamentarse, claro, en una tradición continua que se remonta a la revelación. O sea, en eso se ve como la autenticidad del magisterio cuando es coherente a través de toda la historia del cristianismo, y entonces se toman en cuenta los padres, los doctores, y no solo la última decretal, que en el fondo es una mentalidad como positivista, que puede a veces generarse dentro de la iglesia, ¿no? Lo que dice el último decreto, eso como parece que... Pero eso no, si no es acorde a toda una tradición, entonces se expone después digamos, a una fragilidad, a una debilidad. Y de hecho yo creo que aquí, claro, León XIII, por ejemplo, evidentemente está corrigiendo ahí lo que dice, lo que había dicho Bonifacio VIII, aun cuando no lo diga expresamente. Pero sí, habría que revisar bien el decreto ahí que dice, si habla del uso, eso habría que revisarlo. Porque claro, el uso que se hizo a la monarquía se instrumentalizó en favor de los partidarios como extremos del imperio, de los que querían, como por ejemplo, que el emperador tuviera al revés, que el emperador tuviera el derecho, por ejemplo, de sacar al papa, como de juzgarlo y de deponerlo. Y bueno, y de esa forma se ha mantenido, yo creo, esta instrumentalización hasta la época moderna, hasta el Estado unitario italiano. De hecho, el que se lea Dante en Italia ahora hasta el día de hoy, desde el Estado unitario en 1861, como lectura obligatoria, con tanto énfasis, etcétera, precisamente se debe a que él es considerado anticlerical y anticatólico. Los que fundaron el Estado unitario eran masones y eran anticlericales, entonces vieron en Dante uno de ellos, pero evidentemente de esa forma lo deformaron. No es eso, ¿no? Bien. Los ilustrados, que yo sepa, no leían mucho a Dante. No lo consideraban. Claro, en general todo lo medieval, así como no lo consideraban muy, muy beneficioso. Claro, los ilustrados italianos lo conocían, pero en Italia la ilustración nunca realmente prosperó, ¿no? Los ilustrados franceses y esto ya no conocían a Dante. Los franceses conocían bien a Dante en su momento, porque Dante, claro, atacaba muy violentamente también al rey de Francia, ¿no? El rey de Francia, que también él no se somete al emperador, también él Felipe IV era como Hitler, básicamente, tiene exactamente el mismo tratamiento que le daríamos nosotros, digamos, en el infierno. Claro, sí. Es un juego muy manipulado, evidentemente, pero que se rescata esa figura. Estoy recordando un libro de texto escolar italiano del año 20, tengo una posible, fascismo, y de hecho hay todo un elogio a Dante en esa figura. Lo interesante es que Dante sobrevivió a ese manejo, muy contaminado, como pasó con algunos autores alemanes que fueron tomados por los años 60. Pero ahí está claro, es lo interesante de Dante, igual lo fundamental también de él, claro, la monarquía está en latín, pero la comedia en italiano. Y ahí
más allá de la intelectualidad, lo lleva a un público de imprenta, evidentemente, pero a un público mayor. Entonces, exactamente por eso también puede ser un poco despreciado por los ilustrados, por el hecho de que algunas de sus obras no están en el idioma que los ilustrados querían rescatar o basarse. Newton escribió en latín, ¿no? Todo un juego ahí de civilización. Pero claro, es muy interesante en el fondo cómo la figura de Dante es utilizada a lo largo del tiempo por distintos pensamientos, ideologías, el día de hoy. De hecho, está la moneda de euro, si no me equivoco, la moneda italiana está Dante, si no me equivoco. Ah, verdad, sí. Claro, una de las poquísimas caras que aparecen, porque en los billetes no aparece ninguna cara. Claro, y la moneda, Claro. creo que la de 2 euros Es la que tiene antes, sí, es cierto. la que tiene Dante. Entonces, es interesante cómo todavía se mantiene, a pesar de que él mismo no es un nacionalista italiano con tanta sofística, creo que se le ha rescatado en ese sentido. Porque es un autor italiano que representa los valores de Italia, de una Italia separada de la iglesia. Además, de ese momento. O sea, la iglesia como institución por uno. Claro, sí, sí, es muy interesante esta cosa porque parece contradictoria a primera vista porque él defiende la monarquía universal y entonces pareciera que debería ser contrario a lo que es un Estado unitario, claro, un Estado como nacional, ¿no? Y sin embargo no es así. Claro, él aboga por efectivamente la identidad cultural, pero también como la sanación política de Italia. En el fondo él dice, claro, pero nunca habla de un reino de Italia, porque el reino de Italia era algo que ya, claro, se había intentado crear en la época post-carolingia, pero después no había prosperado, entonces era algo que no existía, el rey de Italia, pero no habla de un reino de Italia, pero en el fondo la idea es que el imperio no anule los reyes nacionales. Por ejemplo, él es enemigo del rey de Francia, pero no es que diga que Francia no tenga que tener un rey, solo que debe someterse al emperador, ¿no? Pero Italia sí tiene un estatuto especial para él, es el jardín del imperio, dice. Claro, porque la sede del imperio es Roma y entonces el emperador, que es alemán, en el fondo su principal culpa es que no se preocupa de Italia. Ha abandonado lo que es el jardín del imperio y esa es su principal culpa. Entonces Italia, a pesar de que debe haber un emperador, Italia sí tiene que existir como, en el fondo, como unidad política y como unidad cultural. Tiene una unidad Italia que no se puede así como reducir, como dijeron en el Congreso de Viena, una expresión geográfica, ¿no? Como que Italia es simplemente una península, está ahí. No, Dante entiende que Italia es una unidad cultural y que eso tenía, y creo que él tiene mucha razón cuando en el fondo se remonta a Virgilio para sostener eso. Porque en el fondo Italia se hizo en tiempo de Virgilio. La Eneida testifica como este proceso de unificación de algo que, claro, antes del siglo I antes de Cristo, antes de la época, digamos, de las guerras civiles romanas, antes de la guerra social romana en el año 90, 89, había sido formada por muchos pueblos, claro, también en lucha unos con otros. Pero Virgilio aboga fuertemente por la unidad. Y a pesar de que está, claro, armando una teología del imperio, Virgilio, pero no, eso no le impide armar una teología nacional italiana. Italia tiene, dentro de este imperio, tiene un rol especial. Tiene un idioma, hay que crear el idioma, y Dante efectivamente contribuyó a crear el idioma, pero eso es porque de alguna u otra forma ya estaba, esa unidad ya estaba. Y sigue estando, a pesar que se dice, no, los italianos son diferentes, si uno los compara con otros países europeos, uno ve que Italia es mucho más, a pesar de que ha estado dividida políticamente hasta 1860, Italia es mucho más homogénea de lo que puede ser España o Inglaterra, que todavía pelea. O sea, si tú a un escocés le dices que es inglés, te mata. Y claro, los del norte se sienten superior a los del sur, pero en Italia, si tú le dices a uno del norte que es un italiano, es como obvio. Entonces hay una conciencia de esta unidad que es muy profunda, más allá como del caos político y todo eso. Sí, nos conocemos.
Ah, sí, sí, eso es muy, muy interesante. O sea, el proyecto que él hizo de crear el idioma fue un proyecto consciente y que después tuvo, claro, una tradición ininterrumpida. El hecho que tiene que haber un vulgar, o sea, hay que hablar el vulgar, el que hablan las personas en la vida diaria, pero tiene que ser un vulgar ilustre. O sea, este vulgar hay que armarlo de una forma tal que funcione como un idioma que se puede usar en la cultura y que por lo tanto debe ser también siempre revisado a la luz del latín, ¿no? O sea, para él el latín es como el idioma universal, intemporal, y él dice, bueno, el vulgar no es así, no tiene esta inmortalidad del latín, pero por eso tiene que modelarse y siempre como revisarse en función del latín. O sea, hay que hablar el idioma que se habla todos los días, pero hay que como revisarlo, hay que como tenerlo, como educarlo. Es como un niño, como que hay que hacerlo crecer, pero con un guía. Y eso le ha dado al idioma una estabilidad que no tienen los otros idiomas. O sea, yo puedo leer Dante tal cual está hablando, como hablo yo. No hay una diferencia esencial. Claro, tiene una docena de palabras que han pasado de moda, pero fundamentalmente el idioma que yo hablo es el que creó Dante. No, eso no es una exageración, decir que el padre de la lengua italiana, como le ponen en los manuales, es exactamente verdad. ¿Ah? Claro. Claro, piensa tú que un romano, cuando un romano de la época de Cicerón leía un texto del siglo V antes de Cristo, no entendía absolutamente nada. Era latín, pero había cambiado totalmente. Pero yo a 700 años de distancia puedo leer un texto y es el mismo idioma. Entonces, hay algo que conscientemente se hizo para, claro, estabilizarlo, regularlo, etcétera, que creó, claro, un idioma que ha permanecido. Claro, él como poeta en vulgar a veces dice, no, lo que yo escribo durará poco, porque el vulgar, él mismo subestimaba lo que estaba haciendo, ¿no? Porque decía, Virgilio será inmortal porque está en latín. Yo no, antes que termine el milenio nadie se va a acordar de mí porque yo escribo en vulgar, en el fondo. Pero no, claro, ha estabilizado el idioma de forma tal que uno lo lee, claro, se sigue leyendo en el colegio. Una última pregunta y ya podemos... Bueno, Se hizo tarde. ¿se puede? Sí, por favor. Sí. Buenos días, profesor. Manuel Loyola, de la Escuela de Historia. Una pregunta bien concreta. ¿Se puede tomar a Dante como también parte del proceso renacentista, ¿no? Un impulsor o influencia importante. ¿Y qué relación tuvo él o qué influencia tuvo él con el pensamiento de Maquiavelo? Una buena pregunta. Sí, Dante yo creo que es renacentista en el sentido como de la apertura cultural, como de esta como curiosidad, claro, humanística, por ejemplo, de ir a revisar, por ejemplo, los textos clásicos en un sentido mucho más fuerte. Claro, los textos clásicos existían, pero él les tiene una devoción y una devoción que llega a lo teológico incluso, ¿no? Pero también literariamente él se formó con los clásicos, él estudió, se aprendió de memoria. Él dice textualmente en la comedia que la Eneida él se la sabe de memoria, se lo hace decir por Virgilio, dice, tú que te la sabes de memoria.
Entonces, claro, se había formado en los clásicos con una devoción que, claro, que claramente es el preludio evidente de lo que harán después los humanistas. Y claro, sin embargo, si tú lo comparas, claro, con un Maquiavelo o con otros pensadores, claramente ahí como que hay un quiebre, ¿no? O sea, ahí, claro, esta visión de política de Dante comparada con Maquiavelo claramente es incompatible. Claro, para Maquiavelo no hay, claro, no tiene que ni siquiera pensarse del otro fin, digamos, que haya otro fin para el hombre, no, el fin del príncipe es ordenar el Estado, claro, y el Papa lo único que Maquiavelo dice el Papa es que es un estorbo para crear, claro, una Italia fuerte, porque el Papa, claro, una institución transnacional, etcétera, que no quiere ser absorbida por el Estado nacional, y entonces para él el Papa es un puro obstáculo. Claro, yo creo que ahí hay claro, en esa época se produce seguramente una ruptura fuerte. Bien, muchas gracias. Bien. Claudio. Pasamos le agradecemos con un aplauso. Muchas gracias. Está esperando abajo, en el primer piso, un café. No hay prisa, la idea es que conversemos. Así que, si demora entre 20 minutos y media hora, ahí veremos en el momento adecuado, subiremos nuevamente y contaré un par de cosas en la segunda mitad. Muchas gracias. Bien. No, de nada. ¿Se entendió? Sí. Bien.